Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Encantada de saludarles. Déjenme saber si me están escuchando. Perfecto, Zuligma. Bueno, bienvenidos a este webinar y les invito, como dice aquí en la diapositiva, a compartir cómo llegan hoy a este webinar. Esos tres emoticos que están allí son los míos. Yo estoy pues muy contenta de dar inicio en este año 2026 a una serie de webinar para hablar sobre temas de sostenibilidad, de economía circular y todo lo que está relacionado a esto. También, por supuesto, sobre las normas ISO que nos ayudan tanto. Y también agradecerles el segundo emotico por estar acá presente, aceptar la invitación que les llegó a sus correos electrónicos. Y también está esa carita de frío, porque bueno, vivo en Italia y estos últimos días está haciendo bastante frío. De hecho, ayer nevó, teníamos el Vesubio completamente, el volcán lleno de nieve y hace mucho frío, yo soy muy friolenta. Entonces también les invito a ustedes a compartir cómo están llegando y cómo se sienten el día de hoy. Por aquí todos alegres, aquí ya Zulima, Anemari también, qué bueno, encantada. Y vamos a dar inicio a este webinar donde vamos a estar hablando el día de hoy sobre la sostenibilidad y triple impacto para MIPYMES venezolanas. Yo soy Beatriz Viloria, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo sobre este tema. Me presento muy breve, algunos quizás me conocen, eh, por alguna actividad que hemos realizado en Venezuela hace mucho tiempo. Con otros he tenido contacto a través de LinkedIn y comentarles que, bueno, tengo ya aproximadamente unos 25 años de experiencia ayudando a diversas organizaciones a optimizar sus sistemas de gestión y también a mejorar esas competencias de los profesionales que se encargan del diseño, implementación y auditoría de normas ISO. Soy auditora líder en varios estándares también, estándares como la 9001, la 14001, 45001, la 37001 y la 37301 y cuento con una certificación en una metodología que se llama Circular Design Thinking para modelos de negocios circulares. También he tenido la oportunidad el año pasado de formar parte de un grupo de trabajo de la ISO en el cual se desarrolló una norma bien interesante que es la IWA 48. Es una norma que nos da las directrices para implementar los principios o los criterios relacionados a la sostenibilidad, lo que es ambiente, seguridad y gobernanza. Y bueno, esto me ha conllevado a, digamos, interesarme desde hace un par de años, no solamente las normas ISO, que es mi razón profesional por la cual me he dedicado durante estos 25 años, sino también incursionar en otros temas que son importantes y que de alguna manera están relacionados con las normas que yo manejo. Asimismo, ver cómo ayudar a las organizaciones venezolanas, ayudar a los profesionales también en Venezuela a adquirir conocimientos en estos temas que son tan relevantes. De hecho, el año antepasado tuve la oportunidad de comenzar un programa, lo terminamos en el 2025,
con una empresa venezolana formando al personal de manera remota y también tuve la oportunidad de cerrar esa formación presencial allá, la formación de auditores y también con otro organismo con el cual, o otro ente de formación con el cual yo trabajo en Venezuela, que es fundamental, que tuvimos la oportunidad también de formar a un grupo de profesionales en estos temas de las normas que tienen mayor demanda en, a nivel internacional, como son las ISO 9001, ISO 14001 y la ISO 45001, e incluir en estas formaciones el tema de sostenibilidad. Todo esto a mí me ha impulsado a que este año 2026 arranque con este primer webinar para hablar de la sostenibilidad, de este triple impacto que nos brinda y cómo nosotros incluso a través de una norma que tenemos en Venezuela podemos comenzar a mejorar los modelos de negocio de estas organizaciones. Por eso la agenda de hoy va, digamos, a tener una ruta como tal, en donde vamos a estar hablando sobre la sostenibilidad empresarial. Siempre considero importante hacer como un briefing de lo que es la sostenibilidad y cómo de alguna manera esto ha impactado a nuestro país y que se han tomado iniciativas para elaborar una norma Covenin, que es la 5042, publicada el año pasado, donde nos dan las buenas prácticas para las MIPIMES, para que las MIPIMES alcancen el éxito sostenido, a pesar de todas las circunstancias del contexto que nosotros muy bien conocemos. Nos está dando las herramientas para generar valor a nuestras organizaciones. Y las MIPIMES juegan un papel muy importante a nivel de un país. Son las que dan ese motor a la economía. Yo vivo en Italia desde hace muchísimos años y aquí en Italia, si bien existen empresas muy grandes, empresas reconocidas a nivel internacional, que ya son corporaciones como tal, lo que mueve este país son las micro, medianas y pequeñas empresas realmente. ¿Ok? Y también en nuestro país ocurre lo mismo. En Venezuela es allí donde está, como decimos, el motor de nuestra economía. Y también en esta agenda del día de hoy, pues darles una ruta, ¿no?, de cómo ir hacia una MIPYME bien sostenible. Quiero preguntarles y escríbanme aquí en el chat. Ya estoy viendo por acá también los emoticos. Gracias, Nelson. Eh, Preguntarles, ¿ustedes trabajan en qué tipos de empresas? ¿Son micro, pequeñas, medianas? ¿Son corporaciones? Cuéntenme un poco en el chat. ¿Dónde están ustedes trabajando o interactuando como profesionales? Daney, bienvenida. Dice, yo trabajo en una pyme en el sector de manufactura de aceites lubricantes. Excelente. Yo también comencé en Venezuela a trabajar con normas ISO, estando en la universidad con una pyme del sector de aceites lubricantes en el Tigre. Que bueno, su link me dice una micro, ella es consultora, muy bien. ¿Quién más? Bueno, vayan escribiendo, con mucho gusto les escribo o les voy leyendo. Dice Ana María, trabajo con una Big Corp pequeña del área de consultoría. También excelente el tema de las Big Corp, de este tipo de organizaciones. A ver, Carmen nos dice industria farmacéutica pequeña. Muy bien. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar entonces de estos temas y comenzar precisamente a dar este briefing, ¿no?, sobre la evolución de la sostenibilidad. La sostenibilidad a lo largo de los años, pues,
ha tenido pues una evolución bastante interesante. Eh, digamos que a partir del año de 1987 se creó a través de la Comisión Brundtland un mecanismo en el cual se dio énfasis al término que hoy conocemos como desarrollo sostenible, que no es más como satisfacer esas necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Y esto ha impulsado inclusive a que en el año 1992 se diera mayor énfasis al desarrollo sostenible a través del tercer principio de la Declaración de Río, en el cual se indica que el derecho al desarrollo debe ejercerse de manera que satisfaga equitativamente las necesidades del desarrollo y ambientales de las generaciones tanto presentes como las generaciones futuras. Esto inclusive ha dado un input para que se creara una organización muy importante que es el Pacto Mundial de la ONU, una organización que inclusive tiene presencia en Latinoamérica en algunos países, y fue en el año 2000 cuando nace el Pacto Mundial y se establecen 9 principios como tal. Estos principios inicialmente estaban enfocados al tema de los derechos humanos, del trabajo, del ambiente, y no es hasta el 2004 cuando se incorpora otro principio para ya llegar a un total de 10 de estos, donde se incluye el tema de la anticorrupción o el antisoborno como tal. Estoy leyendo también por aquí el chat. Excelente. Luego, la ONU juega un papel muy importante a nivel internacional, pero también hay otras organizaciones que vale la pena mencionarlo, como es la Organización Internacional de Estandarización. Una organización que trabaja de la mano con la ONU, y no es hasta el año 2010 cuando nace la norma ISO 26000, una norma para la responsabilidad social empresarial, y de allí incluso comienza también a verse cambios significativos desde los eh, objetivos del milenio para nuestro planeta, para nuestras sociedades, a transformarse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron publicados en el año 2015 y que no solamente eh, nacen, ¿no?, de toda esta evolución en temas ambientales, en temas de derechos humanos, de trabajo y por supuesto de esta lucha ante la corrupción como tal, sino también como una ruta hacia la prosperidad. Porque la sostenibilidad, si nosotros la queremos traducir o darle un sinónimo como tal, está muy relacionada con la prosperidad. La prosperidad que puede darse a nuestro planeta, a las organizaciones, a las comunidades, a las personas en sí. Y en el año 2015 nace la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas. Digamos que, y yo les soy muy transparente en este punto. Si yo siempre he sido una persona que ha trabajado con las normas ISO, como les comentaba, de hace 25 años, fíjense que muchos profesionales nos hemos dedicado a solamente quizás prestar atención a esas normas, ¿no? A las normas, quizás la 9001, la 14001, eh, las demás normas que se puedan estar generando y que estén en el ámbito de nuestro radio de acción, ¿no? En los servicios que nosotros prestamos a las diferentes organizaciones. Y yo confieso que no le había prestado tanta atención a cómo las normas ISO
tenían una relación significativa con estos objetivos de desarrollo sostenible y con la Agenda 2030. De hecho, también veía que la ISO no hacía como mayor publicidad, por decirlo de esta manera, ¿no? No comunicaba a todas sus partes interesadas este tipo de relación de las normas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por supuesto que durante o a partir del 2015 comenzamos a ver que existe una evolución en las normativas y encontramos que inclusive a nivel de lo que es la responsabilidad social empresarial también hay una evolución cambiando el, esta definición como tal que nosotros quizás siempre habíamos tenido de la responsabilidad social empresarial. Déjenme que están entrando algunas personas. Ok. Y esa sostenibilidad empresarial, a través del Pacto Mundial y sobre todo de la red española, que es una de las redes en las cuales ha tenido mayor eh, auge y ha contribuido a que se vayan creando estos pactos mundiales en los demás países de Latinoamérica, ha tenido una evolución en cuanto a esa expansión de la responsabilidad social en España y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo para darle paso también a lo que es la sostenibilidad y por supuesto darle paso a una nueva definición que manejamos ahorita, que es la sostenibilidad empresarial. Y esa sostenibilidad empresarial no es más que ese éxito corporativo. Las empresas, además de generar una rentabilidad financiera, crean valor ambiental, social y económico a mediano y largo plazo, contribuyendo al progreso y al bienestar de las comunidades donde operan y de las generaciones futuras. Y es una definición muy interesante porque la sostenibilidad está enmarcada en que toda organización tiene que generar una rentabilidad financiera, sea una micro, una pequeña o una mediana empresa. Pero al mismo tiempo también tiene que crear valor, valor en tres pilares importantes o valor en tres aspectos o criterios que son importantes, que es el ambiental, el social y el económico. Y que eso le permita, y vuelvo a utilizar la palabra sostenibilidad, ser sostenible en el tiempo, mantenerse en el tiempo a pesar de los cambios que puedan surgir en el entorno interno, en el entorno externo como tal. Por supuesto, aquí entra también en juego el tema de los recursos que las organizaciones utilizan, ¿no? Los recursos que deben eh, administrarse de manera eficiente. Y si bien no es un tema que hoy traigo en este webinar, quizás cuando en otra oportunidad hablemos del tema de economía circular, hay algo que es importante, que nosotros no podemos generar éxito sostenido, no podemos garantizar una prosperidad para todos si nosotros no tenemos conciencia de los recursos que nosotros tenemos, recursos naturales y recursos que sean renovables o no renovables como tal. Entonces, garantizar el progreso, garantizar el bienestar, pero precisamente garantizando, ¿no?, que realmente nosotros podemos de alguna manera satisfacer nuestras propias necesidades presentes, pero también de las futuras generaciones. Perdón. Y las áreas de la sostenibilidad empresarial, como les comentaba, están basados en unos pilares de sostenibilidad. También se le pueden llamar criterios, principios. De hecho, las normas últimas que salieron
en cuanto a buenas prácticas relacionadas a estos temas, le llaman criterios, ¿no? Los criterios ASG, ambiental, gobernanza y social. El ambiental está enfocado a ese impacto positivo, la preservación del equilibrio ecológico donde una organización opera. ¿Ok? Minimizando, por supuesto, el impacto ambiental de sus actividades, productos y servicios. En cuanto a la gobernanza, a ese pilar, también generar un impacto beneficioso en la rentabilidad de una organización, porque toda organización, bien sea una micro, una pequeña o una mediana empresa, su razón de ser, aparte de prestar un servicio, de generar un bien, de fabricar un producto, también generar una rentabilidad para que sea incluso sostenible en el tiempo y crear valor a sus partes interesadas, a sus accionistas, a sus clientes, a partes interesadas internas como sus trabajadores. Y allí digamos, se enlaza este pilar también, que es el pilar social. Una organización no solamente va a generar un beneficio en cuanto a su rentabilidad, sino también es necesario que cree un impacto positivo en las comunidades donde opera la organización. Y por supuesto también generar un impacto positivo en el bienestar del talento humano. Déjenme ver que tengo algunas cosas aquí en el chat. Dice, Zulín, me ha evolucionado muchísimo las normas ISO. Correcto. Dice Ani, Venezuela fue pionera en la responsabilidad social, ya que su inicio en el país fue en la década de los 60, reunión en Maracay. Muy bien. Ana Marín, gracias por esa información. Andrea, gracias Andrea por estar aquí desde Honduras. Y esa evolución de la sostenibilidad, que es algo bien interesante, ¿no? Partimos de ver cómo a nivel internacional la sostenibilidad con la Comisión de Brundtland, que define ese término de desarrollo sostenible. Luego la reunión o la cumbre de Río, que ratifica ese concepto con el tercer principio de la cumbre y cómo inclusive va evolucionando hasta crearse el Pacto Mundial de la ONU, específicamente enfocado a impulsar la sostenibilidad empresarial, tanto en España como en Latinoamérica y a nivel mundial. Vemos también cómo otras organizaciones que son importantes y que trabajan directamente con la ONU también, digamos que ponen su grano de arena y establecen normativas. Una de ellas que veíamos entonces es la ISO 26000, la primera norma en responsabilidad social empresarial. Y llegamos al 2015, donde el 2015 se hace esa revisión de los objetivos del milenio y se dan paso a los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos con las 169 metas. Y en ese año 2015 también hay una emisión de nuevas revisiones de dos normas que son muy importantes, que la ISO 9001 y la norma ISO 14001. Y como yo les decía, ¿no? En ese entonces, quizás como profesional, en el caso mío en particular, me enfocaba a ver estas dos normas en particular como normas que las organizaciones implementaban para mejorar sus modelos de negocio, para cumplir con los requisitos legales ambientales y para obtener una certificación que quizás nos iba a dar ventajas competitivas en los diferentes mercados donde actúan las organizaciones como tal.
Pero cuando, en mi caso en particular, comienzo de nuevo a ir hacia atrás y a revisar la importancia que tienen estas normas ISO en particular, ¿no? Me doy cuenta que efectivamente la norma ISO 9001 es una norma que se emite en el 2015, no solamente con el cambio estructural del enfoque a proceso, la gestión del riesgo, sino que también haciendo énfasis a que la norma ISO 9001 es una norma para modelos de negocios sostenibles, que aún hoy no lo vemos de esa manera, pero es la norma madre para los modelos de negocio. Es una norma estratégica para los modelos de negocio. Y es una norma que no solamente aplica a grandes organizaciones, también aplican a aquellas organizaciones donde quizás son micro, que hay 2 o 3 personas. Y quizás en alguna oportunidad les voy a presentar a un amigo para que nos cuente su experiencia de implementación de esa norma ISO 9001 en empresas como, por ejemplo, de detectives privados en Estados Unidos, donde simplemente hay 2 o 3 personas que conforman esa organización. Entonces, rompe un poco el paradigma, ¿no? Pero también nos hace ver que la norma ISO 9000 es la norma por excelencia para los modelos de negocio sostenible, donde abarca cada uno de los aspectos de una organización, desde su planificación estratégica, desde la gestión del talento humano, el control y mejora de todos sus procesos operativos, bien sea porque es una organización que presta servicios o es una organización que manufactura un producto. Sabemos que la norma ISO 9000 es una norma que aplica a cualquier tipo de organización. Y la 14001 también nace con unos cambios significativos a nivel de sistema de gestión como tal y alineándose a la ISO 9001. Hablamos incluso allí de la alineación de la estructura de alto nivel o la estructura armonizada para facilitar la integración de estas normas. Pero la ISO 14001 entonces tiene un elemento importante que quizás nosotros no lo llegamos a ver en su oportunidad. Y es que incluye la perspectiva del ciclo de vida, la necesidad de hacer un análisis importante para minimizar en la cadena de valor aguas arriba y aguas abajo de una organización y de la propia organización, los aspectos ambientales y los impactos ambientales, porque eso tiene una relación directa con el tema de la sostenibilidad ambiental, que es uno de los pilares de la sostenibilidad como tal. Luego seguimos evolucionando. Evolucionamos hacia el 2018 y nace una norma que es la ISO 45001, la norma de seguridad y salud en el trabajo. Una norma que también, si la revisamos en detalle, está relacionada a esta sostenibilidad empresarial, a los derechos humanos de los trabajadores, a asegurar eh, puestos de trabajo o ambientes de trabajo seguros y saludables. Y esto parte de uno de estos pilares de la sostenibilidad, el pilar social. Entonces, vamos evolucionando en estos temas de sostenibilidad, bien sea con los objetivos de desarrollo sostenible, con las normas ISO, y algo muy interesante, en el año 2024 nace una norma que es la norma ISO, digamos que es la ISO PAS 53002, y esta norma
nace del Pacto Mundial de la ONU precisamente como una guía para contribuir, para que las organizaciones contribuyan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, porque sabemos que las metas al 2030, Ah, que han sido unas metas muy sí, ambiciosas, sí, 3042. hay países, como en el caso de Latinoamérica, en el cual no se ha podido lograr alcanzar un equilibrio, ¿no? En todas estas metas que se han propuesto como tal. Y esto impulsa aún más el tema de sostenibilidad. Es una guía muy interesante, pero una guía que nos da el input para que nuestras organizaciones se vayan alineando. Luego tenemos el año pasado, en el 2025, donde yo tuve la oportunidad de participar en este comité, nace la otra norma, que es la ISO IWA 48. Y esta norma, que también es bastante interesante, nos da la guía para implementar los principios de sostenibilidad en el área ambiental, gobernanza y social. Pero ese mismo año, en nuestro país, también se emite una norma que es muy interesante, que es la norma Covenin 5042. ¿Ustedes ya conocían de esta norma? ¿Habían escuchado de ella? Déjenme saber. Pueden escribir aquí en el chat. Dice Zulima no, Daney no, Atalí también indica que no. Esta es una norma, igual Carmen, gracias. Esta es una norma, la norma Covenin 5042, una norma que nos da buenas prácticas para las micro, pequeñas y medianas empresas venezolanas, para que se vayan alineando a estos desafíos que nos está dando la sostenibilidad a nivel mundial. Y para ayudar a las organizaciones, y valga la redundancia, a organizarse internamente para que sean más rentables, para que su capital humano tenga mejor competencia, para que sus productos y servicios tengan mayor valor en el mercado. Por supuesto, va a haber mucha evolución de estas normas a partir de este año 2026. Quizás no nos encontremos en otro próximo webinar para hablar de esos temas. ¿Por qué? Porque sabemos que la ISO 9001 y la ISO 14001 son normas que están en fases, digamos, ya de culminación, de revisión del último borrador como tal. La ISO 45001 ya también entró en revisión desde el año pasado. Se espera para este primer trimestre que se publique la norma de directrices para las auditorías de sistemas de gestión, que la ISO 19011, adaptado también a todos estos temas. Entonces, vamos a ir viendo cómo cada vez se va evolucionando en estos temas de sostenibilidad. Pero centrémonos en nuestra norma Covenin 5042. Esta norma es una norma que nos da las guías de buenas prácticas para esas micro, pequeñas y medianas empresas venezolanas. Fue publicada el año pasado en Gaceta Oficial y vamos a ver eh, qué es lo que, de qué trata, ¿no? La norma. Bueno, es una guía de buenas prácticas, una guía que quizás no nos está llevando a que nosotros nos certifiquemos, por decirlo de esa manera. Creo que la mayoría de ustedes que están acá conocen de las normas ISO, conocen el tema de las certificaciones y si no, me lo dejan saber, por favor, en el chat, ¿no? Aquí no se pretende de que una MIPYME se certifique.
aquí lo que se pretende es que una MIPYME, en el contexto venezolano que lo conocemos muy bien y que no es parte de lo que quizás quiero hablar en este tema, conocemos muy bien la situación en la cual ha pasado nuestro país, pero está dando la oportunidad a las organizaciones, a estas MIPYMES, a que mejoren sus modelos de negocio, que se alineen a aspectos relacionados a la calidad de sus procesos, de sus actividades, productos y servicios, que incluyan en su modelo de negocio lo que es la responsabilidad social y también, por supuesto, la sostenibilidad. El alcance que tiene esta norma, pues bueno, sabemos a las MIPYMES de cualquier sector, sea sector de servicios, sea un sector de manufactura, y tiene un objetivo muy estratégico: ayudar a optimizar el trabajo, a mejorar la eficiencia de las MIPYMES para que sean más competitivas, en primer lugar en nuestro mercado nacional, pero también a nivel internacional, porque hay muchas MIPYMES que también están viendo cómo cruzar nuestras fronteras para ofrecer los productos y los servicios en otros países. Y eso conlleva que se tenga una estructura, un modelo de negocio bien establecido, confiable, para poder asumir los retos que le puedan estar dando el incorporarse a nuevos mercados, sobre todo internacionales. Déjenme leer el chat, por favor. Eh, gracias. Sí, si pueden cerrar sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Y esta norma Covenin, la 5042, es una norma enfocada a la sostenibilidad y el triple impacto. El triple impacto no es más que estos pilares de la sostenibilidad ambiental, gobernanza y social. Si lo relacionamos con la norma, en el tema ambiental, por supuesto, mejorar o implementar prácticas, porque hay algunas que quizás no las hayan ni siquiera implementado, implementar prácticas o quienes ya las tengan, mejorar esas prácticas de gestión ambiental. En el tema de gobernanza, se enfoca en la organización del negocio, en la mejora de su cultura interna y en el ámbito social, en lo que es fortalecer el talento humano, pero también en ayudar a sus comunidades, a las comunidades donde operan estas organizaciones. Vamos a ver algunos puntos que les quiero mencionar de esta norma Covenin 5042. En el tema ambiental, básicamente ella se enfoca en que una MIPYME pues, debe establecer los objetivos, las metas ambientales, también cómo controlar los impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. Yo tengo una empresa, ¿verdad? En la cual, si es incluso hasta de servicios, puedo estar generando impacto ambiental simplemente con la cantidad de desechos que yo estoy generando, quizás la separación incorrecta de los desechos, el consumo de energía, el consumo de agua. Y así cada una de las empresas, aquellas que serán de manufactura, un poco más complejo porque manejan otro tema, otros recursos, materias primas, sustancias, materiales, incluso generan desechos que pueden ser peligrosos, aguas residuales. Entonces nos lleva a que se identifiquen los aspectos ambientales, pero también se establezcan controles para minimizar el impacto ambiental. Y también nos habla del uso eficiente de la energía.
eh, dice Zulima por acá, en los cursos de formación presencial se generan desechos impresionantemente. Exactamente, ¿no? En cada actividad, Zulima, y a todos que nosotros ejecutamos, generamos un impacto ambiental, bien sea por la generación de desechos que puedan ser no peligrosos para las formaciones presenciales, como también en el consumo de recursos, consumo de energía eléctrica, consumo de agua y también en la generación de otros aspectos ambientales, como así se conocen, que pueden ser emisiones de gases de efecto invernadero, que pueden ser vertidos de aguas residuales por uso de los servicios sanitarios. Entonces, siempre hay un impacto que se genera en cualquiera de nuestras actividades. Y esta norma Covenin 5042 nos lleva a que una MIPYME comience a ver la gestión ambiental, comience a preocuparse incluso sobre el uso eficiente de la energía que utiliza. Una de las cosas que a mí me preocupa de Venezuela y que espero que se solucione el tema energético es el uso de plantas eléctricas, porque eso genera una cantidad importante de gases de efecto invernadero, no solamente la planta eléctrica, sino también el combustible que se utiliza. Y por supuesto, fíjense que ya esta norma Covenin 50.042 también nos habla de la reducción de los gases de efecto invernadero, que es uno de los causantes principales del cambio climático, entre otros elementos que nosotros podemos tener, ¿no? Por aquí dice Leonardo, dice, los impactos ambientales también pueden ser positivos. Claro, también pueden ser impactos positivos a través incluso de la eh, gestión adecuada, ¿no? de recursos que nosotros podemos tener o el impacto que pudiéramos estar generando con ciertas actividades para la recuperación de ecosistemas. Entonces también podemos ver impactos ambientales que sean negativos como impactos ambientales que sean positivos. Y esto que yo les coloco aquí en color gris, lo coloco porque no está específico dentro de esta norma Covenin y que para mí es muy importante. Uno de ellos es el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. En el año 2024, cuando comencé una de las formaciones en Venezuela, a mí me causó mucho ruido que algunos profesionales me dijeran, cuando mostré la lámina que les voy a mostrar a continuación, me dijeran que esas son todas las normas. ¿De dónde salieron? Esas son nuevas. Y yo dije, no, no son nuevas. La legislación venezolana no es nueva. La legislación venezolana tiene muchos años. La legislación ambiental venezolana ha sido la base para la legislación en otros países de Latinoamérica como República Dominicana. Tenemos una muy buena legislación ambiental venezolana. Lo importante es que nosotros, en cualquier ámbito que estemos, en cualquier rol que tengamos dentro de una organización, tenemos que conocer los requisitos legales y cómo nosotros aseguramos el cumplimiento. Y el cumplimiento de muchos requisitos, de estos requisitos legales, también tienen que ver con los controles que yo tengo para minimizar impactos ambientales negativos. Y otro punto que no nos habla, perdón, esta norma Covenin es la gestión eficiente de los recursos renovables y no renovables. Y esto lo podemos englobar también en el tema de economía circular. Cómo nosotros analizamos el ciclo de vida de nuestros productos, de nuestros servicios, para identificar oportunidades de circularidad, tomar acciones, implementarlas y evaluar el impacto. Y la economía circular es algo bien interesante que quizás lo vamos a estar hablando en otros webinars, porque la economía circular está enfocada al triple impacto.
a generar una rentabilidad, a generar incluso hasta nuevos servicios o productos en base al análisis de ese ciclo de vida que nosotros hacemos, a mejorar ese impacto ambiental y a tomar en cuenta el talento humano que son las comunidades vecinas, aledañas a nuestra organización, a nuestra empresa como tal. Y fíjense que, déjenme eh, pasar acá para mostrarles, y déjenme ir leyendo también el chat. Dice, Zulima fue pionera en su época, así mismo. La Ana me dice, la sostenibilidad y el triple impacto están contemplados en la Constitución como marco legal del país y en varias leyes. Exactamente, así es. Entonces, fíjense, este es el marco legal ambiental venezolano actual que nosotros tenemos. Hay una serie de leyes, de decretos, de resoluciones, y si nos vamos un poco más allá, dependiendo del estado o del municipio donde opera nuestra empresa, vamos a encontrar ordenanzas municipales, entre otros requisitos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad en las organizaciones, y nos enfocamos a este pilar fundamental que es ambiente, tenemos que tomar en cuenta que nosotros no podemos hablar de sostenibilidad ambiental si no hay cumplimiento de requisitos legales. Yo no puedo hablar de economía circular en mi empresa si no me aseguro de un cumplimiento de requisitos legales. El discurso tiene que ser coherente. Una empresa sostenible es una empresa que también cumple con las normativas aplicables. Y aquí tenemos normativas generales, normativas en relación al tema de la calidad del agua, del aire, del manejo de desechos, sustancias materiales peligrosos y no peligrosos, el tema de ruido, energía, cambio climático, digamos, tenemos ahí un documento de actualización de contribución nacionalmente determinada para el tema del cambio climático, aunque no tenemos todavía leyes precisas respecto a este tema, pero muchas de las que nosotros vemos acá tienen impacto con el cambio climático. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta que cuando hablamos de sostenibilidad y triple impacto para las MIPYMES venezolanas, este es un aspecto importante a considerar. Dice Nelson, los requisitos legales en alguna forma afectan significativamente a las MIPYMES, ya que las alcaldías aplican impuestos y ordenanzas en lo que es, por ejemplo, recolección de basura a costos muy altos para estas organizaciones. Exacto. ¿Ok? De hecho, el incumplimiento quizás de una ley, de algún decreto, alguna ordenanza, lleva a sanciones y nosotros no podemos permitirnos sanciones en nuestras empresas. El otro aspecto tiene que ver con la gobernanza, el otro triple impacto. Dice por aquí, interesante, salió la regulación de artefactos eléctricos y electrónicos. Sí, esa también está aquí en esta diapositiva que les mostré. Y fíjense que Venezuela tiene algo interesante, ¿ok? Y es una debilidad de la cual podemos buscar las oportunidades de negocio, ¿no? No tenemos dónde desechar estos artefactos eléctricos y electrónicos. No hay un gestor que tenga la competencia técnica para hacerlo, ¿no? Y lo que hacemos es acumular. La idea es, por supuesto, no enviar al vertedero, pero de allí podemos sacar oportunidades circulares.
extendiendo la vida útil de nuestros artefactos eléctricos y electrónicos, creando modelos de negocio o incluyendo dentro de nuestros modelos de negocio nuevas líneas de servicios, ¿ok? Para eso es importante analizar la organización y su ciclo de vida, ¿no? De los productos y servicios que ofrecen. El otro tema es la gobernanza, el otro punto de triple impacto, ¿no? La norma Covening nos habla de esa organización del negocio, de la cultura. Eh, ¿Cuántas empresas hemos visto con misiones, visiones y valores obsoletos, con planificación estratégica que quizás no la revisan o que no hacen un análisis detallado, no evalúan el riesgo interno y externo de cada una de sus operaciones? Entonces, la norma nos lleva a que nosotros organicemos la casa, como se dice. Hagamos una revisión de nuestra misión, visión y valores, de cuál es la estructura organizativa, de cuáles son nuestras partes interesadas, qué relación tenemos con estas y también con cómo colaboramos con organizaciones externas. Cómo nosotros incluimos la gestión del riesgo para tomar acciones de mitigación o adaptación. Cómo nosotros de alguna manera, a través de herramientas como las auditorías, podemos evaluar nuestro nivel de gobernanza, hasta nuestro nivel ambiental, nuestro nivel social, el impacto, nuestro desempeño como tal. Entonces, nos lleva a incorporar estos elementos que son bien importantes. Déjenme revisar. Dice Leonardo, esta norma tiene gran similitud con la ISO 9001. Sí, exactamente. Tiene mucha similitud con esa norma, porque la 9001 es la norma por excelencia para modelos de negocio. Es una norma estratégica, no es una norma de un certificado. Es la norma que nos ayuda a establecer, diseñar, mejorar nuestros modelos de negocio. Bien sea una MIPYME o una empresa, pues, corporativas, ¿no? Ayuda a que las organizaciones realmente mejoren internamente. Y tenemos el último, digamos, variable de triple impacto que tiene que ver con el social, el talento humano y la comunidad. La norma Covening, ¿a qué nos lleva? Nos lleva precisamente a nosotros tener los mecanismos para hacer una buena selección del personal, identificar las competencias, las brechas de competencias, dar una formación continua a nuestros empleados, mejorar inclusive su empowerment, su motivación, su sentido de pertenencia en la organización. Nos lleva esta norma Covening a tener medidas para prevenir la discriminación y promover la diversidad en los espacios de trabajo. A apoyar el desarrollo sostenible de nuestras comunidades locales. Y por supuesto también establecer mecanismos de diálogos con los grupos de interés. Porque si hay algo que es importante para cualquier organización es las relaciones con los grupos de interés. Cómo beneficiarse con otras organizaciones, con asociaciones, qué tomar de allí para ir mejorando. Y en este punto también yo les agrego algo que la norma Covening no menciona y que es muy relevante, que es el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Fíjense que nosotros también tenemos un marco legal venezolano muy interesante a partir de la LOCSIMAT, perdón, de la LOT y de otras leyes
relacionadas al tema de derechos humanos y del trabajo, como también tenemos reglamentos, tenemos normas técnicas, tenemos una cantidad increíble de normas COBININ que son obligatorias y no obligatorias para el tema de seguridad y salud. Que es importante que toda organización las evalúe, revise el cumplimiento en estos temas. Entonces vuelvo a lo que les decía con la parte ambiental. Una empresa no puede decir que es sostenible, que tiene una sostenibilidad ambiental y un impacto ambiental positivo si no está cumpliendo con la ley. Yo no puedo decir, ¿ok?, que soy una organización que tiene un impacto positivo en el talento humano, en mis empleados, si yo no estoy al 100% cumpliendo con los requisitos legales. La base de la sostenibilidad de cualquier organización, en este caso de las MIPYMES venezolanas, parte por el cumplimiento de los requisitos legales. Y luego de allí, ver cuáles son aquellos otros elementos basados en esta norma COBININ, porque es la norma que les traje para el día de hoy, que me parece sumamente importante, qué otros elementos nosotros podemos implementar o podemos mejorar, porque ya los tenemos, para alcanzar los objetivos empresariales que nosotros nos hemos establecido, tanto en gobernanza, en ambiente, como en el aspecto social. Déjenme ver por acá los comentarios. Entonces, lo primero es ver el cumplimiento del marco legal y hacer un mapa de calor. Sí, Zulima, el cumplimiento de requisitos legales es muy importante. De hecho, tuve la experiencia, el año pasado estuve en Venezuela visitando algunas organizaciones con certificaciones. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Y fue bastante interesante cuando hicimos evaluación de cumplimiento legal a algunas organizaciones, ver cómo realmente estaban débiles en el cumplimiento de estos requisitos. Y si nosotros revisamos estos requisitos legales, todas estas leyes, decretos, normas técnicas, normas COBININ, nos damos cuenta que nos están dando inclusive la información para mejorar nuestros controles operacionales. Los controles operacionales para minimizar impactos ambientales negativos o para minimizar que un trabajador se lesione, o sea, minimizar el riesgo de los peligros relacionados a los puestos de trabajo. Entonces, son bases fundamentales. Aquí no estamos hablando de certificarnos ni ISO 14001 ni de certificarnos ISO 45001. Estamos hablando de que es la base fundamental de cualquier empresa. Cumplir con los requisitos legales. Ya luego podemos ir incorporando otros temas. De hecho, para quienes trabajamos con varias normas ISO y lo manejamos de manera integrada, vemos cómo también el cumplimiento de requisitos legales se va relacionando con otros temas dentro de la misma organización, con temas de estructura organizativa, de descripciones de cargo, que son importantes, o de controles para las operaciones, del trabajo que se está realizando, del cómo se lleva a cabo, ¿no? Entonces es importante como punto de partida siempre evaluar el marco legal. Y aunque esta norma COBININ no nos lo indica, por eso lo traigo a la presentación, porque es sumamente importante. No lo toma en cuenta esta guía de buenas prácticas, ¿no? Y por la experiencia
eh, les comento que es importantísimo considerarlo. Ahora, podemos establecer una ruta para las MIPYMES, yo les llamo las BEN sostenibles, ¿ok? Sí, lo podemos hacer. Podemos ir escalando paso a paso. Podemos comenzar haciendo un diagnóstico organizacional basado en esta norma Covenin 5042. Una norma Covenin que está alineada con estas variables de triple impacto de la sostenibilidad, ambiente, social y gobernanza. Hacer un diagnóstico de cumplimiento legal, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Y esta información es valiosa para nosotros poder establecer un plan de trabajo de cómo mejorar la MIPYME, cuál es incluso la formación necesaria para el personal y también comenzar con la mejora de la organización, la mejora de su propósito, haciendo un ejercicio de planificación estratégica que involucre estas tres variables de triple impacto, ambiente, social y gobernanza, que tome en cuenta los recursos, el recurso no solamente financiero, sino el recurso en su talento humano, el recurso en su infraestructura necesaria para asegurar su sostenibilidad en el tiempo, analizar sus riesgos y oportunidades, que sea capaz de esa resiliencia y adaptación a los cambios que pueda estar dando el entorno en el cual opera la organización. Riesgos internos, riesgos externos. Reforzar el capital humano. Hay organizaciones incluso donde la estructura organizativa es obsoleta, no se adapta, es como que, bueno, le hicimos y ahí está, ¿no? No solamente la estructura organizativa, los perfiles y las descripciones de cargo deben estar actualizadas, deben estar alineadas incluso que nos permitan establecer los controles operativos para las actividades que desarrolla esa organización. Darle al personal la formación necesaria, formación tanto técnica como también en habilidades blandas. Trabajar en esa estandarización operativa, identificar los flujos de trabajo, diagramar procesos si tenemos que diagramar, establecer quizás documentación si es requerida, definir claramente cuáles son los controles internos de cada una de esas actividades y procesos dentro de la organización. Y utilizar una herramienta que nos lo dice inclusive la misma norma Covenin 5042, las auditorías internas. La auditoría interna nos permite hacer una evaluación de nuestro desempeño en base a los criterios que nosotros establecemos que vamos a evaluar. Uno de esos criterios es la norma Covenin 5042, nos puede servir de base. Otros criterios son los requisitos legales y otros requisitos. Es decir, que esta norma Covenin nos prepara a las MIPYMES venezolanas a escalar su valor, a pensar que quizás pueden optar a una certificación ISO, si es parte de su planificación estratégica, o, ¿por qué no?, a una certificación como la que tiene Anne-Marie, y discúlpame si te estoy diciendo tu nombre correctamente, ¿no?
que Anne-Marie. son las empresas B, las empresas certificadas. Es una certificación sumamente interesante, una certificación que engloba este triple impacto y que va más allá, porque le da incluso un rol importante a nuestros colaboradores dentro de nuestros modelos de negocio. Entonces, nos permite comenzar partiendo de una norma que nos da unas buenas prácticas a ir mejorando nuestros modelos de negocio para quizás optar a otro tipo de certificaciones. Y esto es tan importante porque en Venezuela nosotros, por la situación económica, social y política, las empresas perdieron sus certificaciones. Y hay empresas que quizás hoy no pueden optar a una norma, a una certificación ISO, o no pueden optar a una certificación B, de empresa B, pero sí puede comenzar a mejorar, a recuperar lo que ya tenía o a rediseñar sus sistemas de gestión y dar un paso, porque ahorita en el 2006 es la oportunidad que nosotros tenemos para precisamente mejorar los modelos de negocio de nuestras MIPIMES y que éstas sean empresas prósperas, porque la sostenibilidad no es más que prosperidad, prosperidad para la organización, prosperidad para la gente que trabaja en ella y prosperidad para las personas que también se nutren de estas organizaciones, las comunidades. Y por supuesto, asegurando que nuestro entorno sea un entorno eh, donde nosotros respetemos nuestros ecosistemas, donde nosotros tengamos el tema ambiental eh, que tenemos que cumplir, pero también porque el ambiente es la razón que nos da a nosotros vida. Nosotros para vivir como seres humanos necesitamos tener ecosistemas saludables, no ecosistemas tóxicos, ¿ok? O contaminados. Tenemos que tener ecosistemas saludables porque el hombre, el ser humano depende de los ecosistemas que nos da la naturaleza. Y nosotros no podemos permitirnos degradar nuestros ecosistemas. Entonces, es importante que nosotros seamos esos portadores de voces, seamos esos agentes de cambio para recuperar ese talento tan importante que tenemos en nuestro país, que son nuestras MIPIMES, las personas que trabajan en ellas como tal. Por aquí dice Leonardo, si bien es cierto que algunas empresas hacen esfuerzos por el cumplimiento legal, no hacen difusión de su conocimiento de las leyes al personal de la empresa. Y eso que comentas, Leonardo, es tan importante involucrar al personal, hacerlo partícipe, generar toma de conciencia, de sensibilización, porque el cumplimiento de los requisitos legales no solamente tiene un impacto para la organización, para su reputación, sino también para estas personas que trabajan en ella, que son incluso hasta multiplicadores de las buenas prácticas que se adquieren en las organizaciones a sus comunidades. Entonces, crear estos vínculos, crear incluso espacios en las organizaciones en las cuales sean más abiertos al involucrar a los trabajadores es sumamente importante. No ver quizás el cumplimiento legal como solo el permiso, la autorización que yo debo tener, sino ir un poco más allá. Y para ir culminando, comentarles que, bueno, el impacto de esta norma Covenin 5042
lo podemos también traducir en 4 dimensiones para nuestras MIPYMES venezolanas, MIPYMES que van hacia la sostenibilidad. Uno es el impacto en la rentabilidad, diferenciarse en el mercado, diferenciar nuestros productos, nuestros servicios, el valor que estos dan. Por supuesto, también reducir los costos por riesgo. Riesgos asociados a sanciones, a incumplimientos, incremento en la productividad, nos permite mejorar los flujos de trabajo, eliminar cuellos de botella, tener estructuras organizacionales claras, transparentes, donde estén definidos muy bien los niveles incluso de autoridad, de tomas de decisiones, mejorar los procesos para minimizar incluso cuando nosotros hacemos eficientes nuestros procesos, minimizamos el impacto de estos a el medio ambiente y el impacto a las personas que trabajan en nuestras organizaciones. Entonces, la eficiencia de los procesos, la reducción de los residuos, del scrap de producción, si es una empresa de manufactura, ¿ok? O si son empresas que prestan, por ejemplo, servicios como catering para eventos, cómo mejorar los procesos de la prestación de esos servicios. La tercera, los beneficios del talento humano. Darle el empowerment a los trabajadores, hacerlos partícipe a estos, que se sientan parte de la organización, darles un desarrollo integral, no solamente un desarrollo técnico. Yo he visto organizaciones en las auditorías que hago, incluso fuera de Venezuela, en Latinoamérica, en donde solamente es desarrollo integral técnico. ¿Y qué pasa con esas habilidades blandas que también son importantes? Fortalecer la cultura organizacional. Y por último, por supuesto, la cuarta dimensión son esas ventajas estratégicas y de sostenibilidad, ser más resilientes ante los cambios del entorno, hacer ejercicio de planificación estratégica, analizando cuáles son esas amenazas, oportunidades, debilidades que nosotros identificamos y cómo nosotros tenemos acciones para minimizar el impacto negativo o maximizar el impacto positivo. Tener ecosistemas de negocios saludables, la cadena de valor, donde existan relaciones estratégicas, ganar, ganar con nuestros proveedores, con nuestros clientes y por supuesto prepararnos para escalar, prepararnos para ir más allá de cumplir con unos requisitos legales, de ir a implementar quizás otras normas que nos permitan la apertura de negocios tanto a nivel nacional como a nivel internacional y obtener, por supuesto, mayor reconocimiento. Y como una reflexión final les dejo que las buenas prácticas que brinda esta norma Covenin, la 5042, construye una gobernanza sólida en las organizaciones. Esto le permite a una MIPYME venezolana pasar de la supervivencia a la sostenibilidad, asegurando que puede satisfacer sus necesidades actuales sin poner en riesgo su futuro operativo. El propósito que nos dan estas normas, específicamente la Covenin, es asegurar que nuestras MIPYMES sean, como les dije, prósperas, generen riqueza para el negocio en sí, pero también riqueza para quienes trabajan en ella y también para las comunidades en las cuales operan. Que al mismo tiempo tenga conciencia del impacto de sus actividades, productos y servicios en el medio ambiente, porque nosotros dependemos como seres humanos del medio ambiente.
y que esta norma les dé ese punto de partida para escalar en futuro, para que sean organizaciones de excelencia, que eso es lo que buscamos todo en nuestro país como tal. ¿Alguna pregunta, comentario de lo que de lo que les he compartido en esta charla? Gracias, Zulima. Yo quiero darles las gracias de la participación de ustedes para este webinar. Déjenme saber sus impresiones, si quieren hacer algún comentario de la experiencia que ustedes también han tenido como MIPYMES en Venezuela, los retos que hayan tenido, cómo ven esta norma Covenin 50.000, sigo con el 50.000, 5.042. Gracias, Leonardo. Un abrazo para ti también. Sí, Zulima, el webinar lo voy a cargar en mi canal de YouTube y les voy a enviar el link a sus correos electrónicos para que accedan a él. Dice, muchas gracias a ti también. Dice Daney, creo que conocer esta norma me permite no solo reforzar conocimientos, sino también divulgar a los conocidos que se encuentran en empresas pequeñas que pueden mejorar y ser sostenibles dentro de la gestión de la calidad. Sí, Daney, y eso es algo importante, que ustedes sean multiplicadores de la información que yo les he compartido el día de hoy. Como les dije, nuestro país ha tenido cambios significativos. 2026 es el año para recuperar aún más estas empresas que son vitales para la economía venezolana. Las MIPYMES son sumamente importantes para las economías de cualquier país. Y en Venezuela en particular tenemos esta herramienta. Tenemos profesionales con las competencias para ayudar a las MIPYMES a mejorar sus modelos de negocio y luego ayudarlas incluso a escalar y optar por otras certificaciones. Gracias a ti, Atalí. Leonardo dice, mi experiencia en la pequeña empresa es que algunos dueños ven este tipo de recomendaciones como un gasto y no como una inversión. Sí, eso ocurre, Leonardo, y creo que allí es donde es importante analizar junto al dueño de estas pequeñas empresas, de estas micro, pequeñas y medianas empresas, cuál es el valor en la rentabilidad, cuál va a ser el beneficio financiero, ¿no? Hacer incluso un diagnóstico que nos permita identificar dónde están aquellos obstáculos para el crecimiento del modelo de negocio y darles los resultados para que ellos vean que implementando estas normas van a conseguir beneficios increíbles, sobre todo los beneficios que a ellos les interesa, porque vamos a estar claros. ¿Por qué implementar una norma Covenin 42, 5042 si es una guía de buenas prácticas? Esa es una pregunta que también pueden hacer, ¿verdad? Bueno, hay que implementarla. ¿Por qué? Porque si nosotros no analizamos el riesgo del contexto en el cual opera la organización, podemos estar expuestos a que a sanciones, a que no alcancemos los resultados financieros esperados, a que tengamos rotación de personal, que eso también tiene un impacto financiero en la organización, a que quizás nuestros productos estén rechazados
o nos los devuelvan porque no estamos cumpliendo con los criterios de conformidad de productos y de servicios. O sea, hay una serie de elementos que es importante analizar. Dice, han escuchado, el temor a certificarse ISO 9001 y me da dolor saber esto antes que éramos un país pionero en este tema de calidad. Y yo creo, Daney, que la infraestructura de calidad de Venezuela es una infraestructura que se va a retomar. Ya Sencamer volvió a la ISO, tiene una participación en, en ella y eso es algo importante que se dio el año pasado. Significa que estamos dando pasos, ¿no? Y que vamos a recuperar esa excelencia que nos diferenciaba como organizaciones y como país. Entonces creo que allí el punto es importante, ¿no? Eh, Ir creando esa semillita, ir sembrándola, hablar de estas normas para que vayamos generando, por un lado, inquietud, pero también motivación y ganas, ¿no? De mejorar como tal. Muchas gracias. Excelente. Bueno, excelente que vayan divulgando. Sí, hay que ir retomando todos estos temas y yo les doy gracias a todos ustedes nuevamente antes de cerrar, de tomarse el tiempo para participar en este webinar. Para mí ha sido muy grato y de estar atentos para los próximos webinarios que voy a estar haciendo sobre economía circular y sobre estas normas. Allí hay otra norma inclusive bien interesante de emprendimiento en Venezuela que también se las voy a estar compartiendo en un webinar. Entonces, atentos a la información. Los que aún no me siguen en LinkedIn pueden ir a esa red, que es donde yo estoy siempre activa compartiendo la información de los temas que voy a estar analizando. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una excelente tarde y un feliz fin de semana.